Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor. Les invito a abrir la Biblia en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Oficialmente, hermanos, este es mi primer sermón del 2023 para esta amada iglesia donde el Señor me ha llamado a pastorear. Y quiero comenzar mi primer sermón trayendo el consejo del Señor para su pueblo, para esta ocasión, ya que es usual que al inicio de cada año hagamos muchos planes en lo material, planes espirituales para los días que vienen por delante y también para enfrentar los retos y desafíos que se nos vienen a nosotros como cristianos en este mundo malo. Para comenzar, no debemos olvidar, hermanos, que el mundo tiene su manera de expresar sus esperanzas y sus planes al inicio de cada año. También ellos hacen planes, se fijan metas para este año 2023 y es evidente que ellos lo hacen dejando de lado al Señor y dejando de lado también su palabra, centrando cada uno su atención en sus propios beneficios, en sus propias fuerzas, en su propia inteligencia, en su propio talento. Entonces, el mensaje de este día, mi primer sermón del año 2023, se va a llamar: este 2023, fíate de Jehová de todo tu corazón. La palabra del Señor dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y ya les decía, hermanos, de que nosotros también como creyentes tenemos esperanzas, tenemos proyectos y muchas expectativas cada año, y este año 2023 no es la excepción. Y debemos fijar todos ellos, todas nuestras esperanzas, todos nuestros planes en la palabra de Dios, que es nuestra guía más segura para caminar como al Señor le agrada, y al mismo tiempo también caminar con la seguridad para cada uno de nosotros. Yo creo que hay muchos pasajes en las Escrituras. Cuando yo estaba procurando tomar notas del sermón, yo decía: Señor, ¿y qué pasaje puedo citar al inicio del sermón para poder hablar acerca de los planes de la iglesia para este 2023? Planes personales y también planes como congregación, porque como congregación nosotros también hacemos nuestras propias expectativas y planes. Y yo creo que hay muchos pasajes en la Escritura según los planes que cada uno de nosotros pueda tener para este año, ¿no? Pero debe haber un versículo, yo creo, para cada uno de ellos, y cuando leemos las Sagradas Escrituras, cada día nos damos cuenta de que el Señor nos está llamando a poner nuestra mirada en algo que también debemos hacer o que debemos reforzar en este año, tanto en el aspecto material, como padres de familia, como hermanos aquí en la iglesia, y también los planes espirituales, ¿no? Sin embargo, creo que hay un pasaje que es la guía para cualquiera sea nuestro propósito este año. Y ese es el pasaje que hemos leído en Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué bonito, hermanos. Qué bonito, que es un pasaje muy maravilloso en las Escrituras. Y estos dos versículos que hemos leído nos enseñan que este año 2023 debemos caminar con nuestros ojos puestos en el Señor Jesucristo,
porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe, quien es nuestro Dios en los cielos. Y no queremos tener un año, sí queremos tener un año bendecido con muchas victorias espirituales, ¿no? Así hablan algunos hermanos de otras denominaciones, ¿no? Ellos hablan de victorias, ¿no? Espirituales. ¿Cómo estás? Uno les pregunta. Dicen, estoy bendecido, prosperado y en victoria, ¿no? Y en victoria. Yo creo que... bueno, ahora que estoy hablando de la forma como es que hablan algunos hermanos, no me burlo, solamente que me parece algo curioso porque, hermanos, nosotros siempre atravesamos tiempos buenos y tiempos malos, ¿no? El mundo atraviesa tiempos buenos y tiempos malos. Las personas que están sin Cristo se enferman y los cristianos también nos enfermamos. Las personas que están sin Cristo pierden sus trabajos, y los que somos cristianos algunas veces también perdemos nuestros trabajos. O sea, hay tiempos buenos y hay tiempos malos, ¿no? Yo creo que si vamos a ser un poco honestos, cuando usted se encuentra con alguna persona, un vecino, una amistad, y usted le pregunta, ¿y qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Nunca he escuchado a alguien que se acerque a mí y me responda, muy mal, me va pésimo, bueno, solamente quería recordar eso, ¿no? Porque nosotros queremos bendiciones espirituales, primeramente. Esas son las que más nos interesa, y evidentemente también las bendiciones espirituales, que el Señor nos conceda la sanidad del cuerpo, que nos proteja ahora que vivimos en una sociedad que es muy violenta, que nos ayude a mantenernos firmes cuando nosotros estamos en medio del mundo. Somos del mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Estamos rodeados de personas que están sin Cristo y que muchas veces ellos van a hacer presión y fuerte presión para hacernos caer de nuestra firmeza en el Señor, y necesitamos también de que el Señor nos ayude. Pues nos vamos a encontrar con estas personas en nuestros trabajos, en nuestras familias también posiblemente, en las escuelas donde estudiamos, en las universidades donde estudiamos. Siempre hay una presión para que el cristiano caiga, ¿no?, de esa firmeza espiritual en la que se encuentra, ¿no? Por ejemplo, en el día del Señor nosotros creemos mucho que el Señor ha bendecido uno de los 7 días, y en la Escritura pues encontramos que la palabra del Señor nos enseña eso muy claramente, y si hacemos una mirada al libro de Nehemías recuerda, por ejemplo, de que por haber quebrantado constantemente el día de reposo, por haber no guardado el mandamiento del Señor, el Señor lo entregó a que sean ellos enviados pues a Babilonia. Eso está clarísimamente enseñado en las Escrituras. Y el mundo hoy es así también. El domingo nosotros queremos reunirnos en la iglesia, queremos guardarlo para el Señor como dice el mandamiento, y queremos hacerlo de una manera gozosa, no de una forma legalista. ¿Y qué pasa cuando viene el Día de la Madre? ¿Pero qué, no vas a venir al restaurante con nosotros? Hoy es el Día de la Madre, ven para aquí. Hoy es el día del pollo a la brasa, no vas a estar con nosotros aquí en la pollería, pero ya tú eres un fanático. ¿En qué secta te has metido? El mundo es así. El mundo va a procurar hacernos caer a nosotros con diferentes argumentos de nuestra firmeza, y en este año no va a ser diferente del año pasado, si es que usted ya ha pasado por esto, ¿no? Pero queremos pues un año bendecido también materialmente, que el Señor nos conceda salud y protección, como ya les decía, y espiritualmente, para que podamos este año crecer un poco más a la estatura de Cristo, ¿no? Este año 2023 ser más santos de lo que fuimos el año pasado. Hoy día, este año, yo quiero ser más santo. Quiero consagrarme más al Señor, ¿no? Quiero servir más a mi Dios. Yo pienso que eso es lo que todo cristiano anhela, ¿no? Y vamos a ver por qué. Entonces, cuando nosotros consideramos estos 2 versículos del libro de los Proverbios, en ellos hallamos 2 cosas. Primero, nos da una muy seria amonestación, y segundo, nos trae una gran promesa.
Hermanos, hace poco yo publiqué acerca de una nueva manera rara, y yo quiero pues advertirles de esto porque para mí como pastor es importante que yo comparta con ustedes cuáles son las nuevas tendencias para tratar de que caigamos nosotros en nuestra firmeza en Cristo, ¿no? Y son muy imaginativos. A mí me sorprende mucho porque tienen mucha imaginación para que el profesante de la fe cristiana siempre ande por el camino torcido. Siempre ande por el camino torcido. Yo pienso de que esa maldad viene a los corazones de muchos pastores, porque ellos lo que quieren es una iglesia multitudinaria, llena, comprar más bancas y llenarla, como sea hay que llenarla, ¿no? Entonces, yo he podido ver, hermanos, de que hay una nueva manera rarísima de buscar la voluntad del Señor para la vida de cada cual cuando uno hace o está en busca de una consejería pastoral, ¿no? A veces nosotros, yo también, cuando he sido oveja y he necesitado tomar una decisión o hacer alguna acción, he recurrido a mis pastores para que ellos me den una opinión bíblica de una decisión que yo quiero tomar. Pero hay ahora una manera muy rara, ¿no? Y que es muy utilizada en las consejerías disque cristianas en cuanto a temas que tienen que ver muchas veces con la ley moral de Dios. Las respuestas a las preguntas que los creyentes hacen a los pastores en diferentes temas con las conductas y las actitudes cristianas, la respuesta de nuestros días es más o menos así. El pastor dice, cuando le pregunta algo, ¿no? El profesante le pregunta a su pastor algo, el pastor generalmente responde de esta forma: si no está expresamente prohibido en la Biblia, adelante, hazlo. Si no está expresamente prohibido en la Biblia, adelante. Puedes hacerlo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto quiere decir de que el silencio de Dios es la nueva norma de fe y práctica de muchos que han hecho una profesión falsa de fe en Cristo. Hermanos, este tipo de consejería está creando una nueva religión que se basa en el silencio de Dios. Dios no prohíbe esto, entonces lo hago. Dios no prohíbe, enséñame en la Biblia, dicen ellos, ¿dónde Dios prohíbe que yo no puedo ir al concierto de Jerry Rivera? Pues bueno, Jerry Rivera no vivía en ese tiempo. O sea, ¿cómo te voy a demostrar con la Biblia que el Señor ni existían conciertos siquiera, ¿no? Pero hay mandamientos, hermanos, que están relacionados con esa pregunta. Pero nos encontramos en que cuando las personas quieren avanzar en su caminar cristiano, esa es la respuesta que le hacen. ¿Está prohibido expresamente en la Biblia? Entonces hazlo. Y así se va creando una nueva religión, una nueva forma de vivir la vida cristiana que está apoyada no en la Escritura, sino en lo que la Escritura calla. No, ellos utilizan la Biblia no para leer y obedecer lo que la Biblia dice, o abstenerse de lo que la Biblia dice que debemos abstenernos, sino para vivir como la Biblia calla. Imagínense ustedes cómo puede ser esa clase de vida. También se les escucha decir: si tu conciencia no te reprime en esas consejerías, y de verdad, hermanos, esto yo le comento a usted porque esto es cierto, o sea, no es algo que estoy inventando. Ellos dicen también, ¿no? Si no te dicen, si no está expresamente prohibido en la Biblia, adelante. Pero la otra respuesta es: si tu conciencia no te reprime, entonces hazlo. Entonces, si regresamos al mismo ejemplo, pastor, ¿puedo ir al concierto de Jerry Rivera? ¿Tu conciencia te reprime? No me reprime mi conciencia. Entonces vaya al concierto, diviértase ahí entre el alcohol y la música mundana. Vaya usted entre las personas
que en esos lugares, porque yo he ido a los conciertos pues, cuando estaba sin Cristo en el mundo, y no pisaría, hermanos, un concierto de esa naturaleza. Ni siquiera yo he ido a conciertos cristianos, ya esas cosas para mí ya acabaron, porque yo sé lo que es estar en esos lugares. Yo sé cómo el mundo habla, yo sé cómo el mundo actúa, porque yo he sido 40 años del mundo sin Dios. Entonces, pues, de esta manera, cuando se apela a la conciencia se convierte en la norma para el creyente por encima de la Biblia. En cierta oportunidad yo tuve, sí, un profesante que me hizo una pregunta, ¿no? Yo creo que nadie aquí lo llegó a conocer porque solamente nos visitó un par de veces y no creo que alguien se recuerde, pero yo sí lo recuerdo. Él me dijo, ¿puedo trabajar tocando música mundana en los conciertos de los artistas seculares? Y él quería tocar para esos conciertos que aquí en el Perú se conocen como conciertos chicha, ¿no? Yo nunca he ido a uno, ¿no? Pero, hermanos, en esos conciertos se vende licor. En esos conciertos las personas y las letras de esas canciones son todo lo que se puede oponer a lo que es santo, bueno, ¿no? Seamos honestos, ¿no? Aún hay mucha música de salsa. Cuando venimos con mi esposa en los taxis, tenemos que pedirle a los choferes, por favor, apague su radio, ¿no? El muchacho dice, no, pero ¿qué de malo hay? No sé. No, pero ahí hay unas letras que de verdad no se pueden escuchar. Y este muchacho me preguntaba de eso, si es que él podía estar tocando su instrumento, porque yo le dije que no. Le dije, ¿cómo vas a estar tocando tú para que las personas incrédulas estén en embriagueces, en peleas? Allí también hay fornicaciones, hay adulterio. Y él me respondió, pero ese don me lo ha dado Dios. Me dijo, bueno, estuve conversando con él, yo lo llevé a la Biblia y le dije, no, eso es imposible, ¿no? Entonces no le gustó la respuesta y se fue, ¿no? Pero alguno me podría decir, ¿lo prohíbe expresamente la Biblia? O sea, alguien podría decirme, ¿y prohíbe expresamente la Biblia que yo no toque mi piano o mi teclado en un concierto chicha? Hermanos, bueno, un pastor le diría, ¿qué te dice tu conciencia, no? Yo lo llevaría a la Escritura, ¿no? La Escritura no lo dice expresamente así, está prohibido, pero sí habla de eso, sí habla de eso. Son principios morales, ¿verdad? Debemos, por ejemplo, cuando se habla de la conciencia, ¿no? ¿Qué te dice tu conciencia o el silencio? Hay pasajes en la Escritura que yo quiero citarlos, hermanos. Y esto es importante porque al momento en que nosotros, hermanos, necesitamos planificar este año para el Señor, nunca se nos debe ocurrir decir, mi conciencia me lo prohíbe, o ¿qué dice mi corazón? A veces no, decimos, ¿qué es lo que dice mi corazón? Pero mire cómo dice el Proverbios 28:26. El que confía en su propio corazón ¿es qué? ¿Alguien se acuerda? El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que confía en su propio corazón es necio. O sea, un pastor nunca le podría decir a una persona qué es lo que te dice tu corazón. Nunca le podría decir qué es lo que te dice tu conciencia. ¿Por qué? Porque yo le estoy enseñando algo que la Biblia prohíbe. Nunca hagas planes sobre la base de lo que tu corazón te está dictando. ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseña a nosotros. El que confía en su propio corazón es necio. ¿Y qué es lo que dice nuestro versículo? En Proverbios 3, del 5 al 6, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Y por qué nos habla Dios de esta manera? ¿Por qué? Porque buscar en el silencio de Dios, mire, buscar en el silencio de Dios la voluntad para nuestras vidas, no es la interpretación bíblica correcta. No es, hermanos, no es. Uno no puede buscar en el silencio de Dios el consejo de Dios. No es. Porque la Escritura nos enseña en Isaías 8:20, dice, a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto, o sea, lo que está escrito aquí, es porque no les ha amanecido.
Siempre nos tenemos que ir a la Escritura, a la ley y al testimonio. Leer versículo por versículo, palabra por palabra, párrafo por párrafo, y ahí buscar el consejo positivo de Dios para nuestra vida. Dios se agrada de esto y aquí lo dice. Dios aborrece esto y aquí lo dice. Nosotros no debemos de ser como esos abogados que están buscando el vacío de la ley para aprovecharse y tener la oportunidad para hacer algo que la ley no ha prohibido o no ha mandado, ¿no? Matthew Henry, cuando habla de Isaías 8:20, dice: los que cierran sus ojos contra la luz de la palabra de Dios serán justamente dejados en tinieblas. Todas las desgracias que alguna vez sintieron o presenciaron en la tierra son nada comparadas con las que abrumarán a los que dejan las palabras de Cristo para seguir sus ilusiones. Para seguir sus ilusiones. Así dice el comentario de Matthew Henry. Yo creo que es una interpretación correcta de este versículo que nos dice a nosotros, a la ley y al testimonio. A la ley, a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia positivamente? No, vamos a ver qué es lo que Dios calla para que podamos nosotros hacer lo que Dios calla. Hermanos, son una clase rara de profesantes que obedecen el silencio. ¿Cómo es obedecer el silencio? Hermanos, ni siquiera en nuestras casas nosotros hemos actuado así cuando éramos niños. Cuando, por ejemplo, la mamá preparaba un pastel, un delicioso pastel, y la casa está vacía, y llegamos nosotros a la casa y decimos: a ver, bueno, mi mamá no me ha dicho que yo no me puedo comer todo el pastel. Entonces mi mamá no me ha dicho que me puedo comer todo el pastel, me lo como todo. Nosotros hacemos eso. ¿Alguna vez hemos actuado así? Nunca, ¿verdad? Nunca hemos actuado así nosotros con nuestros padres. ¿Por qué sí actuaríamos así con Dios? ¿Por qué? Porque nunca, siquiera cuando éramos pequeños, se nos atravesaría por la mente tratar de engañar a nuestros padres para satisfacer un deseo carnal. Porque el deseo de mi carne es mirar el pastel, lo veo delicioso, huele muy bien, yo me lo quiero comer. ¿Y qué cosa es la excusa que yo voy a usar? Mi mamá no me dijo que me lo coma todo. No actuamos así con nuestros padres, pero sí lo hacemos con el Señor. Entonces nuestros planes nunca, hermanos, deben de ser hechos. Nuestra conducta nunca debe de ser trazada sobre la base del silencio de Dios, porque el silencio de la palabra de Dios, abrazar ese silencio, es abandonar las palabras escritas. Cuando usted busca el silencio, abandona lo que Dios ha escrito en su palabra. Además, la Escritura nos afirma repetidamente que el corazón del hombre no debe ser confiable. La Biblia nos dice: engañoso es el corazón, en Jeremías 17:9. El mundo no cree lo que la Biblia afirma. El mundo cree que el mal es lo que las personas hacen, no lo que ellas son. No lo que ellas son. Por eso es que Pablo dice de que éramos hijos de ira, igual que los demás. Éramos por nacimiento hijos de ira, igual que los demás. Pero tristemente hay mucho profesante que cree de la misma manera. La palabra de Dios siempre ha desafiado la corriente del pensamiento de la humanidad sin Cristo. Y créame, eso ha sido así desde el tiempo en que estaba el Señor Jesucristo en su ministerio. Es más atrás todavía, desde el tiempo de los profetas. ¿Y esto? ¿A qué se debe esto? Se debe a lo que nos dice la Biblia claramente. En Génesis 6:5 dice: todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Entonces, ¿cómo vas a confiar en tu propio corazón? Los corazones de las personas incrédulas rechazan las normas santas de Dios, los mandamientos positivos.
¿Para qué? Para buscar en el silencio de la palabra su oportunidad de satisfacer sus deseos carnales y pecaminosos y sus deseos del mundo. Y tenemos que verlo de esta forma, hermanos, porque créame que es cierto. Yo diría que en una gran mayoría de iglesias reformadas ese es el consejo. ¿Dios te lo prohíbe? Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer nuestro plan para este año 2023, no podemos hacerlo sobre la base del silencio de Dios. Dios me prohíbe que yo traiga contrabando de Puno. A ver, ¿dónde dice? ¿Dónde dice, pues, que Dios me prohíbe? Ese es el negocio, ese es mi emprendimiento de este año. ¿Dónde dice? No dice, ¿verdad? Pero sabemos que eso está mal, porque sí lo enseña. Dentro de los principios sí lo enseña. Entonces no podemos nosotros decir, bueno, como acá la Biblia guarda silencio, sí lo puedo hacer. Eso es engañarse uno mismo. Y yo decía, pues son una clase rara de profesantes que obedecen el silencio en forma de fantasías mentales, como dice Matthew Henry, pero los mandamientos positivos los desprecian. El día del Señor es despreciado. ¿Cuántos debates, hermanos? ¿Cuántos debates? Esta forma en que nosotros estamos viviendo la vida cristiana, en la gran mayoría de iglesias es completamente distinta. Yo pienso que si pudiese, hay una película que habla algo así en los tiempos, algo así, de un pastor que está en los años 1910, 1920 y construye una máquina y esa máquina lo transporta allá en los Estados Unidos al año 1900 y se asusta, ¿no?, de lo que se hacen en muchas iglesias evangélicas cristianas. No son tiempos buenos. Es así que la palabra del Señor nos dice, y ahora voy a leer de la versión de la Biblia de las Américas, Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. No te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Tus sendas. El Señor dice a nosotros, a su iglesia que es su pueblo, no te apoyes en tu propio entendimiento, no te apoyes en tu propia inteligencia, no te apoyes en tu propia prudencia ni en tu sabiduría. Y estas son las palabras de Dios para nosotros, para nosotros. Así que Dios pues nos amonesta para que confiemos en Él. Acá Dios nos hace una amonestación, un llamado y dice: confía en mí de todo tu corazón, con todo tu corazón, confía, debes confiar en mí. No nos manda a confiar Él en nuestro corazón. ¿Se da cuenta? Tampoco nos manda a confiar en nuestra propia conciencia. Entonces, ¿por qué los pastores aconsejan a los creyentes que confíen en su conciencia, que confíen en su corazón, cuando Dios dice que no debe ser así? Por eso es que hay una clase rara de cristianismo en nuestros días, aún en la denominación que se dice reformada. Dios nos manda a confiar en Cristo, nos manda a confiar en Cristo, nuestro Señor y Salvador, y esto significa, ¿qué significa confiar? Y aquí es donde la cosa se pone un poco difícil. ¿Qué significa pues confiar? Significa depender de Él, depender del Señor. Eso sí que está difícil, ¿verdad? En una oportunidad yo había escuchado al pastor Adrián Rogers en una predicación. No sé si ustedes conocen o han escuchado del pastor Adrián Rogers. Él ya pasó a la presencia del Señor. Y dice que había un hombre que estaba conduciendo su automóvil pues por las montañas y de repente su camión por las montañas, y de repente el camión se sale del camino y cae al abismo, pero él consigue escapar y se agarra de una rama. Se agarra de una rama. Y está agarrado de la rama pidiendo auxilio, auxilio, hay alguien que pueda ayudarme. Y de repente él escucha una voz y le dice: aquí estoy yo para ayudarte. ¿Quién eres?, le dice. Soy Dios. Dios, sí, suéltate.
suéltate que yo te voy a agarrar, confía en mí, suéltate. Dice que él escuchaba en la voz. Y el hombre agarrado de la rama comenzó a decir, hay otra persona en la que yo pueda confiar. ¿No entienden, verdad? Hay otra persona. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a soltarnos de la rama y dejarnos caer en esas manos agujeradas. Porque Él es quien tiene cuidado de nosotros. No debemos buscar la seguridad de la psicología, no debemos buscar la seguridad de la psiquiatría, no debemos buscar la seguridad de la filosofía del mundo. Tenemos que confiar en Cristo, tenemos que soltarnos en sus manos y confiar en su persona y en su palabra. En su persona y en su palabra. Así que debemos confiar en Él. Confiar es un ingrediente de la fe salvífica, la cual acompaña a todos los creyentes hasta su morada final en el cielo. Un creyente se caracteriza porque tiene fe, porque confía en Dios, porque la Biblia enseña claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe en este contexto del mensaje y de los versículos citados se puede resumir en la acción de abandonar nuestras vidas en sus manos, abandonar nuestras vidas en sus manos, dejándonos caer en esas manos diciendo, Padre, no sé el camino que debo seguir, pero tú sí que sabes. Y yo sé que tú me amas y yo confiaré en ti, confiaré en tu palabra. ¿Usted quiere hacer, hermanos, hermano, hermana, su plan para el año 2023? Escuche esto. Confíe en el Señor. Pero no solamente debemos confiar en el Señor, porque así dice nuestro texto. No solamente debemos confiar en el Señor, sino que debemos hacerlo con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. Y cuando la Biblia nos habla del corazón, no está hablando de ese órgano, ese músculo que se mueve, ¿no?, y bombea la sangre, sino que está hablando de la esencia misma del hombre. La esencia misma del hombre. Es decir, Dios nos amonesta a confiar en Él con todo nuestro ser, con todo lo que somos. Debemos confiar en Él, lo que significa que Dios no acepta una confianza que sea menor. Dios no acepta una confianza que sea menor. Dios no acepta una confianza del 99%. ¿Y saben por qué? Porque un marido no aceptaría la fidelidad de su esposa en un 99%. O algún esposo o alguna esposa aceptaría que su esposo le sea 99% fiel. No. Dios demanda todo de nosotros. Todo. Él no quiere el 99%. Él cuando dice, dame tu corazón, Él te está diciendo, dame el 100%, entrégame todo lo que tú eres. Todo lo que tú eres. Y eso incluye también, hermanos, nuestros planes. Dios quiere todo de nosotros. Y cuando leemos este proverbio en su propio contexto, observamos que así como la fe se demuestra por nuestras acciones, de la misma manera nuestra confianza a Dios se exhibirá también por medio de nuestras vidas completas, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos. Nuestras acciones dirán, ellas van a hablar si es que confiamos o no en Dios de todo nuestro corazón. Parafraseando a Santiago, que dijo, muéstrame tu fe por tus obras, el Señor también nos diría, muéstrame que confías en mí por medio de tus obras. Demuéstramelo, enséñame esa confianza, no con palabras, con tus obras, con tu vida. El mundo, hermanos, implementa y pone en marcha sus propios caminos, sus propios planes, apoyados en su propia sabiduría y conocimiento, ¿no? Y ellos hacen sus planes, y esa es la diferencia de nosotros. Ellos hacen sus planes, sus proyectos, aunque choquen directamente contra la voluntad de Dios. A ellos no les importa eso. Ellos cuando hacen sus planes, ellos no están interesados si es que esto de alguna manera hiere el corazón de Dios. A ellos no les importa si este emprendimiento es pecado abierto, es rebelión contra Dios. Ellos hacen sus planes.
Ellos hacen sus planes. Con el creyente pues no es de esta manera. Como hijos de Dios hacemos nuestros planes sabiendo que ellos deben honrar el nombre de Dios y exaltar su palabra. Esa es la diferencia entre un cristiano y alguien que no es conocido por Dios. De allí, querida iglesia, que debemos decidir poner nuestros planes en las manos del Señor, con fe en su palabra escrita, recordando lo que escribió el Señor por medio de la pluma del profeta Jeremías en el capítulo 29, versículo 11, cuando dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pablo expresaba su temor de que la serpiente astuta nos engañe también de la misma manera en que había engañado a Eva en el Edén. ¿Con cuál propósito? Pablo lo dice ahí en 2 de Corintios 11:3, para extraviarnos de nuestra fidelidad al Señor Jesucristo. Para extraviarnos de nuestra fidelidad al Señor Jesucristo. Un creyente no puede, hermanos, estar caminando sin ninguna alerta, ¿no? Un creyente se preocupa de no extraviarse de la fidelidad al Señor Jesucristo. Satanás le dijo a Eva más o menos esto, le dijo, claro, es lo que yo escribo, no está en la Biblia, pero más o menos es esto lo que Satanás le dijo a Eva en palabras coloquiales de nuestro tiempo aquí en Perú. Le dijo: Eva, no es necesario que escuches lo que Dios te advierte, deberías confiar en tu buen juicio. ¿Acaso crees que Dios te expulsará del Edén por morder una fruta? Deberías independizarte de Dios y usar tu buen juicio para cada circunstancia de la vida. Eso es lo que le dijo la serpiente a Eva, en palabras coloquiales aquí en estos tiempos en Perú. Independízate de Dios. ¿Qué de verdad tú crees que por morder una fruta te va a matar? ¿Tú crees eso? Ya es legalista. Dios sería legalista, pues, ¿no? ¿Cómo por morder una frutita te va? No creas eso. Haz tus planes, ven, independízate. Hermanos, ¿cuál fue el resultado de esa palabrería satánica? Eso es una palabrería satánica, yo así lo llamo. ¿Cuál fue pues el resultado de esa palabrería satánica que Eva terminó creyendo? Fue la miseria del ser humano. La miseria del ser humano en esta vida, y si no se arrepiente de sus pecados, será su ruina y destrucción por toda la eternidad. Pero la palabra de Dios nos enseña su consejo santo, infinito, inmutable, perfecto. Dios dice: confía en mí de todo tu corazón y no te apoyes en tu juicio, ni en tu inteligencia, ni en tu sabiduría. Es decir, debemos seguir su palabra escrita, sus mandamientos positivos y negativos, y no inventarnos cosas o ideas de su silencio. ¿Ustedes imaginarían un sermón que yo les diga: a ver, abran la escritura, vamos a buscar ahí los vacíos de Dios para yo hacer mi sermón? Vamos a leer los huecos de la palabra de Dios, porque de los huecos de la palabra de Dios voy a darles un sermón a ustedes. Pues eso, así como suena una monstruosidad, que yo lo diga acá, es una monstruosidad en la consejería bíblica. También, hermanos, ya hemos visto esa advertencia, esa amonestación que nos hace el Señor, pero Él también nos trae una esperanza. Esa esperanza está en el versículo 6, cuando la Escritura dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esa es la esperanza. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y fíjense, hermanos, primero Dios nos dice: fíate de Jehová de todo, dice todo, ahí márquelo en su Biblia, todo tu corazón, de todo tu corazón. Y ahora nos dice: reconócelo en todos, resalte también, subrayelo, hágale una ruedita, no sé. En todos tus caminos, de todo tu corazón, en todos tus caminos.
¿Qué nos enseña esto? Que no debemos pues reconocerlos en algunos de nuestros caminos, ni tampoco en la mayoría, porque a veces pensamos de esa manera. La serpiente es bien astuta. Pero si ya le estás dando el 90% de tus caminos, quédate con ese 10% de tus caminos para ti. Es muy astuta, ¿no? Debemos reconocerlos, dice, en todos nuestros caminos. Y es que, hermanos, de eso se trata de ser íntegro, ¿no? Íntegro es entero, uno mismo. No podemos separar, por ejemplo, nuestros trabajos de nuestros hogares y de nuestras iglesias. Yo no soy una persona aquí en la iglesia, soy otra persona en mi trabajo y soy otra persona allí en mi hogar. Debemos ser cristianos en todos esos caminos. En todos esos. Ser cristianos, aquí es más fácil ser cristianos. Todos estamos sentaditos, bien bonito, bien sentaditos, en silencio. Somos así en nuestra casa también. Muy obedientes, se ve, ¿no? Que miramos con reverencia a nuestros padres. Así también somos en nuestra casa. Deberíamos ser así, porque dice en todos tus caminos. En todos esos caminos. Yo siempre les he dicho, hermanos, debemos pensar primero como cristianos, no como trabajador. Debemos pensar primero como cristianos y luego como cabeza del hogar. De igual manera, no podemos pensar que seremos cristianos en nuestras iglesias los domingos para portarnos el resto de la semana como incrédulos. Por ejemplo, en nuestros hogares y en nuestros trabajos. En todos nuestros caminos debemos reconocer a Dios. Debemos reconocer a Dios en todo lugar, las 24 horas del día y todos los días de la semana. Mire, debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos, en todo lugar, las 24 horas del día y todos los días de la semana. Dios debe estar primero en nuestros pensamientos. Cuando tenemos a Dios primero en nuestros pensamientos, vamos a ser un buen hijo de Dios, voy a ser un buen padre de familia, voy a ser un buen empleado, voy a ser un buen universitario, voy a ser un buen estudiante en mi colegio, porque a Dios lo tengo primero. Primero soy cristiano porque primero tengo a Cristo, y ahí viene la palabra cristiano. Cristiano viene de Cristo. Debemos tener así al Señor, debemos aprender a testificar de Cristo en nuestras conversaciones diarias. Debemos decir, el Señor nos ayudó mucho el año pasado, ¿no? El Señor nos ayudó mucho el año 2022. Gracias a Dios he conseguido este trabajo, etc. La palabra del nombre de Cristo, el nombre de Dios, la usamos con reverencia para darle toda honra y toda gloria, sea con quien sea que nosotros estemos hablando, sea con quien sea. Solamente pensemos lo que Dios ha hecho por nosotros el año pasado y recordando sus misericordias, hagamos planes para nuestras vidas este año 2023. La promesa aquí es la siguiente. Si vamos a vivir nuestras vidas reconociendo al Señor en todo, Él enderezará nuestros caminos. Así dice, ¿verdad? Así dice. Más literalmente en la Biblia dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces está bien como yo lo estoy diciendo. Y si vivimos de esa manera mientras estamos aquí en la tierra, entonces reconocemos que Él es nuestro Dios soberano, nuestro Rey. Pensemos, si nuestra vida fuese un auto de carreras de alta velocidad, ¿a quién pondríamos como el conductor de ese auto? ¿A nosotros o a Dios? Cuando dice que nosotros debemos reconocerlos, también yo recordaba un pasaje en la Escritura en Santiago 4:7. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso es, cuando dice reconocer a Dios, está hablando acá de someternos a Dios. ¿Es difícil someterse a Dios?
Claro, ¿no? Como yo les digo, en la oración al pecador le dicen, ¿quieres que Cristo sea tu Rey y tu Salvador? Sí quiero. Pero cuando tú le dices, ¿quieres someter tu vida a Dios? Que es lo mismo. Porque el Rey, nosotros nos sometemos al Rey. Y el Rey reina sobre nosotros, es Rey de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos sometemos. Te sometes a Dios. O sea, tu voluntad se la entregas a Él. Tu vida se la das a Él. Tú ya no te perteneces. Eres un esclavo de Cristo, como decía Pablo. Claro, cuando lo dices así, no, déjame pensarlo. Eso de someterme, de que yo ya no voy a ver mis programas de televisión, ya no voy a ir, no sé, al cine a mirar unas películas prohibidas. No, eso que ya no puedo ir a las fiestas. No, a ver, déjame, lo voy a pensar. Y eso está bien. Eso está bien. Pero hay que decirle así a las personas. ¿Por qué? ¿Por qué está bien eso? ¿No? Uno dirá, pero pastor, ¿por qué está bien de que nosotros lo digamos de esa manera y que la respuesta inmediata sea voy a pensar? O simplemente te dicen un no. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la obra de salvación no es nuestra. La obra de salvación es de Dios. Entonces, cuando yo le hablo el Evangelio, cuando yo le digo, ¿quieres someter tu vida a Dios? ¿Quieres ser esclavo de Cristo? Si el Espíritu Santo toca su vida, Él va a decir, sí quiero. Pero mientras el Espíritu Santo no toque su vida y lo deje en su condición natural, la persona va a reaccionar diciendo, no quiero. No quiero. Déjame como estoy. Yo voy a hacer mis planes de esta manera, tú haz tus planes de esta otra manera. Y claro, lo que podríamos decirle a esa persona es busca la misericordia de Dios. Porque cuando te responden de esa manera, te responden naturalmente. Es lo que le sale del corazón. Cuando Dios cambia el corazón, por eso es que nosotros hemos estado estudiando que Dios es espíritu. Y cuando alguien nos enseña, no, que resisten al espíritu, es mentira. Nadie puede resistir al espíritu. Porque cuando Dios quiere cambiar el corazón de piedra para poner un corazón de carne, tú no te das cuenta. ¿Quién se dio cuenta cuando el Señor hizo eso en su vida en el día de su conversión? Yo no me di cuenta. Yo no me di cuenta que en algún momento yo dejé de ser yo y fui una nueva persona. Yo dije, ¿qué pasó en mí? ¿Por qué ahora ya no me gusta lo que me gustaba antes? Perdón. ¿Qué pasó en mí? ¿Por qué ahora sí anhelo ese Cristo que hace un minuto aborrecía? Es porque Dios hace la obra. Entonces, cuando la Escritura nos dice que debemos reconocer a Cristo como Señor y que Él enderezará nuestros caminos, nos está diciendo que debemos someternos. Someternos. Dios enderezando nuestros caminos. Y qué promesa tan maravillosa, ¿verdad? Que Dios enderece nuestros caminos. La pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que Dios endereza mis caminos? ¿Saben qué significa, hermanos? Cuando nos sometemos a Dios. Significa que Dios corregirá nuestros caminos a una sola dirección. Él va a corregir el camino. Él dice que Él endereza mi camino. Ay, ¿dónde queda ahí el libre albedrío? No sé. Pero Él hace una acción. Mi camino está torcido, Él lo endereza. Yo me quiero ir para la derecha, no, Él lo endereza. Yo me quiero desviar para la izquierda, Él lo endereza. Pero ¿hacia cuál dirección es que Él está llevándome en ese camino? ¿Sabe hasta dónde me está llevando? Él endereza ese camino para que yo vaya directamente a Él. Para que yo vaya directamente a mi Señor. Para que yo lo vea en su majestad, en su hermosura, en su santidad. Para que yo pueda ver el gran amor que tuvo por mí. Y teniendo esa visión de mi Dios, lo ame más. Esa es lo que hace el Señor. Él nos llevará directamente a Él en este tiempo. Y la recompensa final va a ser ¿cuál? La eternidad con Él. Y aquí no hablamos, hermanos, de un camino. Yo quisiera que también
es necesario hacer esta anotación. Aquí no hablamos de un camino en donde no existen las lágrimas, en donde no existen las enfermedades y el dolor, sino que nos habla del mismo camino, por el cual ha caminado nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo camino. Él va a enderezar nuestras sendas para que nosotros caminemos siguiendo las pisadas de Cristo, como dice Primera de Pedro. Y esto me recordaba a mí en Mateo 16:24, cuando dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, sométase, y tome su cruz. La cruz es el símbolo de la vergüenza, del oprobio. Y sígame. Eso es seguir al Señor. Ese es el camino que el Señor va a ir enderezando cuando nosotros nos sometemos a Él. Hermanos, en los tiempos de prueba tenemos que confiar en el Señor de todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. ¿Vamos a pasar tiempos malos? Los vamos a pasar seguramente. Seguramente que no. Seguramente viene una enfermedad, pero posiblemente no venga una enfermedad. Quizás nos quedaremos sin trabajo este año, quizás no. Dios sabe lo que hace. Si estamos confiando en Dios y obedecemos su palabra, debemos estar tranquilos y confiar en el Señor. Salmo 23:4, ahí dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y el Señor, como dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Por eso es que no existe el cristiano derrotado cuando está atravesando dificultades, enfermedades, tantas cosas malas, ¿no? Y miren, el versículo 6 todavía dice, ahí en el Salmo 23, dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos años. ¿Sabes? No vamos a morar por la eternidad. Hermanos, tenemos que hacer pues nuestros planes para este 2023 confiando en Dios. El Señor nunca nos ha prometido una vida sin preocupaciones, sino una vida bajo el cuidado amoroso de nuestro Dios y Padre soberano, lleno de gracia. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Podemos confiar en que Dios hará el bien por nosotros, porque todas sus promesas son sí y amén en Cristo nuestro Salvador. Y así lo dice el Señor en 2 de Corintios 1:20. Porque las Escrituras, hermanos, nos enseñan que estamos unidos también al Señor Jesucristo. Y siendo que el Señor puso toda su confianza en el Padre, Él dijo lo siguiente en Juan 5:30: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Así también nosotros debemos buscar hacer la voluntad de Dios. No lo que está en vacío, no donde el Señor guarda silencio, sino su voluntad escrita. Por eso se llama su palabra escrita. No es su palabra vacía, no es su palabra de espacios en blancos, es su palabra escrita. Su palabra escrita. Y es así como nosotros ponemos también la voluntad del Padre antes que la nuestra, aun en las situaciones que a nuestros ojos puedan parecer imposibles, peligrosas o sin salida. La Sagrada Escritura es donde encontramos pues revelada toda la sabiduría de Dios y todas las promesas de Dios. Si queremos caminos rectos, caminos bajo la bendición de nuestro Dios, debemos conocerlo y amarlo tal como se ha revelado en su palabra. Y para reconocer al Señor debemos conocer los caminos que a Él le agrada y pedirle
que Él nos ayude a seguirlo. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, nuestro proverbio leído nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El versículo 5 dice que no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento, inteligencia, prudencia. Nosotros necesitamos la sabiduría de Dios y necesitamos apoyarnos en ella. ¿Dónde la encontraremos? ¿Dónde encontraremos la sabiduría de Dios? Cada uno de nosotros sabe la respuesta. No está en nosotros mismos, no está en nuestra conciencia, no está en el silencio de Dios en la Biblia, está en la palabra que Él ha hablado. Él ha hablado. Allí es donde está la sabiduría. Para tener un año 2023 con mucha bendición, debemos primeramente confiar en el Señor de todo nuestro corazón. A nuestros planes que hicimos el 31 de diciembre en la noche, debemos agregar que no descuidaremos la palabra de Dios, no la descuidaremos, asegurándonos de que ella sea el centro de nuestras vidas y sea el centro de nuestras familias. Esa es la demostración de que verdaderamente confiamos en Dios. El año pasado el Señor nos ha sostenido material y espiritualmente. Él ha sido bueno con nosotros, nos dio motivos de muchas alegrías, hemos tenido también angustias, nos han acompañado las aflicciones, las lágrimas, el dolor, el quebranto, el gozo también. Él ha respondido nuestras oraciones el año pasado. Deberíamos llevar, hermanos, un control de cuántas oraciones el Señor responde cada vez que esta iglesia ora. Y debemos creer también firmemente que este año nos bendecirá con muchas más bendiciones que las del año pasado. Amén. Vamos a orar.